y en qué contexto, cuál es el tejido social de la provincia de San Luis que funda la necesidad de tomar esto. El proyecto, insistimos, lo dijimos en sesiones anteriores, nace a partir de la convocatoria del gobernador al Consejo Económico Social, donde reconocían una situación muy complicada en términos económicos, fijaron algunas posturas en ese sentido y en un documento que firmaban en el artículo 2 habían acordado entre el sector privado y el gobierno provincial tomar decisiones estratégicas en torno a defender el empleo local sobre algunas consideraciones que en ese momento orbitaban en la mesa de trabajo y que son las que voy a reproducir yo en este momento. Y yo hace un momento hice un paréntesis y dije que precisamente tomaba con pinzas la cuestión del INDEC y tomaba con pinzas nuestros propios datos porque lamentablemente se toman muestras censales y a veces uno no tiene todos los datos. La FIP no comparte con nosotros todos los 931. ANSES no comparte con nosotros todo el nomenclador, el conjunto de personas que están bajo relación de dependencia. Entonces, en ese escenario y en esa mesa de trabajo, se acordó tomar decisiones pero a partir de datos reales. Y los datos reales necesitaban, obviamente, un registro. Así nace, ni más ni menos, la idea de un registro. Y la segunda hipótesis de trabajo fue, bueno, a ver, históricamente existen no discriminaciones, pero sí prioridades. Hay que ordenar las cosas. Es como la famosa mamushka, todos conocen, digo, vos tenés 5 o 6, una secuencia de cosas, pero solo entran de una manera. Eso significa ordenar. Eso no significa discriminar, significa ordenar. Entonces el Consejo decide esto y avala el proyecto, considerando que hay una situación de crisis y necesitamos decir con todas las letras que el trabajo, tanto del sector público como del sector privado, frente a esta crisis es escaso. Como presentación del tema nada más, señor presidente. Luego cerraré como corresponde. Gracias, diputado Martínez. Tiene la palabra el diputado Cacasa. Gracias, presidente. Sin lugar a dudas, nosotros adelantamos la opinión en este tema, como lo manifestaba el diputado Martínez, porque creemos sin dudas que además del debate que se da en este recinto debe haber un conocimiento amplio por parte de la población, debe haber plena transparencia, publicidad y comunicación de los actos que realiza esta Cámara y de las discusiones y deliberaciones que tiene. Posiblemente hemos compartido con él 5 o 6 programas de televisión sobre el tema y es cierto que algunos de los argumentos los va a identificar como yo he identificado los suyos también. Pero debo decir que me llena de profunda preocupación este proyecto en particular y lo debo así manifestar. Porque siento que hay una distancia muy fuerte entre lo que es el orden constitucional que sostenemos con los valores y los principios con el que está establecido desde el año 1853 y la práctica política a la que asistimos no solo en San Luis, sino también en otras partes del mundo. Cuando vemos las olas de proteccionismo, las olas de xenofobia que se han desatado en distintas partes del mundo y vimos el fenómeno de Donald Trump, vemos el fenómeno de los movimientos neonazis o de extrema derecha en los países europeos y cuando vemos también las propuestas del gobernador Alberto Rodríguez Sá, todas responden a un mismo principio básico pero perverso de la política, que es en lugar de hacerse cargo de los propios problemas que tenemos, de buscar echarle la culpa a alguien que identificamos como un enemigo que está afuera y que lo ponemos como un enemigo común. Y esto no escapa a eso. Sin duda esa no es la voluntad de nuestra Constitución y me parece que la explicación tratando de fundamentar desde lo legal
este proyecto muestra, como decía, una enorme distancia con lo que son nuestros valores constitucionales. Y lo digo también con honestidad, me preocupa y lo digo con mucha honestidad, porque no sé hasta qué grado hoy las propias mayorías, lo vemos hoy en una mayoría de la representación, pero también podría ser en las mayorías populares, no sé hasta qué grado se sostienen estos valores que nos han fundado como nación, que han hecho de Argentina el país que somos. Señora Presidenta, después de leer el proyecto que estamos tratando, yo tengo la sensación que el gobernador nos está corriendo por izquierda. Porque después de 33 años en el poder, que son dueños de todo, ven peligrar el poder. Los propios dueños del poder ven peligrar el poder. Y si analizamos rápidamente estos proyectos que vienen de la mano, hoy estamos analizando el del empleo puntano, que también incluye cobrar los impuestos nacionales, que es a través de la autonomía, declarar la autonomía a una especie de separatista, hacer algo como en Cataluña, en España. Y ponen la puntanidad como título. Y yo creo que es una excusa. Por ejemplo, yo he escuchado que se ha hecho una denuncia contra el gobernador, lo dijo Cacase, porque este proyecto es xenófobo. ¿Qué es la xenofobia? Es el odio hacia los de afuera. Y yo voy a disentir con Cacase. Porque el discurso del gobernador, una cosa es ser xenófobo y otra cosa es hacerse el xenófobo. Porque les conviene, porque ven peligrar el poder y porque el que peligra arrebatarle el poder no es nacido aquí en San Luis, me estoy refiriendo a Poggi. El gobernador después de 33 años nos corre por izquierda. Entonces empezamos a analizar si es xenófobo. Y yo digo, no es xenófobo. El gobernador le gusta mucho el teatro. Se está haciendo el artista el gobernador. Y nos está corriendo por izquierda. Lo está corriendo a Poggi por izquierda. Nos está corriendo a los partidos de la oposición. Nos está corriendo por izquierda. Bueno, entonces analicemos la realidad. Yo le voy a contestar al gobernador. Él nos corre por izquierda. Bueno, ahora va a tener la respuesta. Y es la contradicción de este gobernador, que se habla de la puntualidad. Voy a poner ejemplos. Y no me quiero desviar del tema. Contradicción 1, las he anotado. Diputados nacionales que representan a San Luis. El partido gobernante de hace 33 años tiene a Luis Luquiño, porteño. Entonces uno se pregunta, ¿y la puntualidad? El mismo gobierno nacional lo puso en la lista de diputados nacionales a Berta Arenas. Berta Arenas es mendocina. No solo los representantes nacionales, hoy lo vemos a Poggi. Poggi lo llevó el Partido Justicialista. Hoy se han separado, se han peleado, listo. Pero también Poggi de Córdoba. Otra contradicción. Los integrantes del gabinete de la provincia de San Luis, hoy renunciados. La superministro Bañuelo, ¿de dónde es? Es de Buenos Aires. Y entonces, ¿cómo encaja acá? El gobierno que dice, vamos a votar la puntualidad para defender el empleo de los puntanos, tiene funcionarios de afuera. Entonces uno dice, che, ¿eso es xenofobia? No, eso es capricho y nos están corriendo por izquierda. Algunos entrarán en el debate, pero yo no me chupo el dedo. Tomasevich, superministro de la Obra Pública, ¿de dónde es? Es de Buenos Aires. Riera, ministro de Salud, hoy cuestionado por el tema de la maternidad, que en vez de preocuparse porque haya médicos y obstetras capacitados para que no terminen muriéndose las embarazadas que dan a luz en la maternidad, prefiere hacer negocios con la aparatología y los remedios. ¿De dónde es Riera?
Ríe sanjuanino. Entonces uno dice, che, ¿cómo es el tema? Proyecto la puntualidad, ponemos funcionarios de afuera. No me quiero ir más lejos. Puedo quedarme aquí en la Cámara de Diputados. La presidenta que tenemos en la Cámara de Diputados, Chela Mazari, votada en esta Cámara varias veces como presidenta, y yo he votado. ¿De dónde es? De Buenos Aires. Le voy a decir más, Chela, para que no se sienta sola. El que está hablando, ¿sabe dónde nació? En Buenos Aires. Yo he nacido, mi padre vivía en Buenos Aires, a los 2 años volvimos. Yo viví 2 años en Buenos Aires. Soy nacido en Buenos Aires, pero de sangre puntana.